Saludos y bendiciones, gracias por sintonizarnos. Oiga, hoy tenemos en la casa desde México nuestra amiga y hermana Ana María. Quédese aquí, comparta la transmisión y bendiga a otros. Que Dios los bendiga, gracias por sintonizarnos aquí en CTN Internacional, desde Toalta, Puerto Rico a las naciones. Oiga, el Señor hoy en el Salmo 117 nos da una palabra de aliento, una palabra de gozo, una palabra de alegría, donde nos insta a lo siguiente. Dice, alabanza por la misericordia de Jehová. Alabad a Jehová, naciones todas. Pueblos todos, adoradle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. La fidelidad de Jehová, ¿sabe por qué es siempre certera y siempre permanecerá? Porque Él no es hijo de hombre para mentir, ni mucho menos hijo de hombre para arrepentirse. Y para testificar desde México, hoy nos acompaña nuestra amiga y hermana Ana María, donde nos va a estar testificando cómo el Señor ha transformado su vida para bendecir su casa y bendecir a otros. Así que disfrute esta transmisión, compártala. Ana María, bienvenida a Cristo Ahora Veo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Aquí, gracias por la invitación, Natalia. Es un placer desde Ciudad de México estar con ustedes. Un placer tenerte aquí. Ana María, sin más preámbulo, ¿quién era Ana María antes de conocer a Cristo? ¿Quién era Ana María antes de conocer a Cristo? Pues ella era una mujer que no tenía identidad femenina. Era una persona que vivió durante muchísimo tiempo en el lesbianismo. Era una persona cuya identidad estaba hasta los suelos. Siempre creí que estaba atrapada en un cuerpo equivocado, que era un hombre atrapado en un cuerpo de mujer, hasta que Cristo vino y entendí muchas cosas. Santo. ¿A qué edad Cristo se te reveló? Bueno, no tiene realmente mucho, aunque yo conocía de Cristo cuando me empezaron a hablar de Cristo cuando era adolescente, pues yo no entendía, realmente no entendía lo que significaba conocer de Dios, ¿no? Yo iba a la iglesia cristiana, me invitaban, me parecía bonito, pero hasta ahí no entendía nada de lo que se decía, no entendía nada de lo que alababan, era como ir, pero por compromiso, básicamente no era por querer tener una relación con Cristo, ¿no? Eso ya fue muchísimos años después, muchos años después de haber vivido tantos años en el lesbianismo, de haber estado sumergida en un mundo o en un submundo tan erróneo, tan lleno de mentiras, tan lleno de cosas que no son lo mejor ni lo más correcto para el ser humano. No, dijiste algo que me acaba de llegar al espíritu, y es que cuando nos invitan a la iglesia y nosotros aún estábamos en el mundo, íbamos por compromiso, por salir del paso de esa persona que realmente podía ver, porque ya conocía al Espíritu Santo, podía ver que nosotros estábamos en una vida que nos iba a llevar a la perdición, al infierno por la eternidad, y nosotros a duras penas decíamos que sí, acompañábamos a la persona a la iglesia, y dijiste algo, no entendíamos lo que allí se estaba manifestando, que era el amor de Dios, porque entendíamos que no éramos merecedores. Pero Cristo se te revela y hoy en día eres una mujer influyente en México. Cuando llegas a los pies de Cristo y conoces al Espíritu Santo de Dios y te das cuenta que no naciste hombre, que naciste mujer, háblanos sobre eso. Pues fue prácticamente cuando terminé una relación, la última relación, bueno, yo no la terminé, me terminaron y eso me dolió mucho. Entonces, cuando vivía con esta persona, con esta chica, yo le dije al Señor, si tú me sacas de aquí, me voy. Pero tienes que darme un lugar donde estar, porque regresar a casa con mi mamá
era sumergirme en un mundo de golpes por un hermano alcohólico que tenía. Él ya partió con el Señor, pero era difícil para mí. Entonces, sí, el Señor efectivamente me sacó de ahí, de donde estaba, volví a mi casa, pero bajo otras circunstancias muy diferentes. Entonces ahí empecé a relacionarme con Dios, con Cristo, empecé a tener consejería bíblica, empecé a descubrir las raíces que me llevaron a un lesbianismo fuerte, ¿no? Entonces, eso fue prácticamente, Dios se reveló a mi vida, me mostró 3 visiones de 3 árboles. Son 3 árboles que yo no entendía en su momento, pero que Cristo poco a poco me fue revelando, ¿no? La primera visión de un árbol era un árbol lúgubre, era un árbol seco, en un lugar boscoso, con neblina, en un lugar donde no había posibilidad de lluvia, de agua, y estaba rodeada de otros árboles secos, igual que yo, totalmente secos. Entonces las raíces de ese árbol eran totalmente profundas y cada raíz tenía un nombre, según la visión que yo lo vi, ¿no? La visión que Dios me dio, era un árbol con raíces muy, muy profundas. Cada raíz tenía un nombre muy especial. Cada rama de ese árbol tenía nombre también, es impresionante. Pero a mí algo que me sorprendió muchísimo fue haber visto en esas raíces un ataúd, una caja de muerto envuelta en todas esas raíces. Cuando yo veo esa caja de muerto ahí, me impactó mucho. Yo le pregunté al Señor que qué significaba esa caja de muerto ahí. Entonces Jesús me dice, esa caja de muerto, ahí está tu heterosexualidad muerta y sepultada. Entonces cuando Jesús me da esa respuesta, yo empiezo a llorar de desesperanza, porque yo le decía al Señor, le digo, bueno, si mi heterosexualidad está muerta y enterrada, pues ya no hay nada que hacer, ya no tiene caso seguir yendo a consejería, ya no tiene caso seguir buscando de ti, ya no tiene caso seguir leyendo la Biblia, ya no tiene caso nada, porque eso ya está muerto y sepultado, ya no hay nada que hacer, ¿no? Entonces Jesús en su misericordia y en su amor me dice, sí, en esa caja de muerto está tu heterosexualidad muerta y enterrada. Wow. Pero así como yo estuve muerto y sepultado y resucité al tercer día, yo voy a resucitar tu heterosexualidad. Cuando Cristo me dice eso, en esa visión, yo empiezo a llorar, pero ahora de alegría, de esperanza, de bienaventuranza, ¿no? Porque yo ya empezaba a creer y a confiar en el Señor, entonces le creí. Esa fue la primera visión del primer árbol. El segundo árbol era muy parecido al primero, pero en otro lugar. Ya este árbol tenía las mismas raíces, seguía la caja de muerto ahí enterrada, pero las ramas ya tenían hojas verdes. No era un árbol frondoso, era un árbol, digamos que un poco verde, pero pequeño. Pero Dios ahí me mostró las mentiras que el diablo me estaba diciendo desde que yo tenía 7 años, que empecé a sufrir abuso sexual. Entonces ahí Dios me mostró las mentiras y cada hoja de cada árbol tenía un nombre. De todas las mentiras que el diablo me había dicho a mí. Las raíces seguían siendo las mismas, con los mismos nombres. La caja de muertos seguía ahí. Entonces eso me mostró Dios en el segundo árbol. Posteriormente, conforme yo iba creciendo en la palabra de Dios, conforme yo iba creciendo en mi relación con Dios personal, Dios me muestra una tercera visión de un tercer árbol. Y ese árbol ya era totalmente diferente a los otros dos. Este tercer árbol era un árbol grande, frondoso, muy verde, con unas raíces profundas, pero limpias. Ya no tenía nombre, la caja de muerto ya no estaba. Era un árbol frondoso, con diferentes nombres, pero nombres diferentes a los de los primeros árboles. Entonces, del cielo caía una cascada que alimentaban ese árbol. Yo veía cómo del cielo caía esa cascada de agua cristalina pura y las raíces de ese árbol se alimentaban de esa agua. Entonces del cielo yo veía que decía ríos de agua viva. De esos ríos de agua viva se alimentaba el árbol, el tercer árbol. Cuando termino de tener esas 3 visiones, Dios me muestra que era yo.
en diferentes etapas de mi vida y que Dios me estaba llevando a un tercer árbol. Y ese tercer árbol ahora soy yo. Ahora es mi vida personal, mi vida actual es ese tercer árbol. Ahora las raíces, mi vida se alimenta de las aguas de ríos de agua viva que es el Señor Jesucristo. Y para mí ha sido una gran bendición estar con Dios, el hecho de que me haya rescatado de esa vida, ¿no? Yo podría decir antes que yo creía en el Señor, ¿no? Como Job. Ajá. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios mío, porque... Ana María, eso que acabas de testificar es tan profundo y tan poderoso. Dios mío, y lo lindo es cómo el Espíritu Santo te lleva a identificar las 3 estaciones de tu vida, de lo seco a cuando comienzas a echar fruto, las hojas verdes, a como ya eres un árbol en Cristo Jesús para testificar el proceso de muerte a vida. Vámonos a una pausa, Ana María, y en el otro segmento vamos a presentarle al público qué es lo que está haciendo Ana María para alcanzar las almas allá en México. Usted no se retire, que regresamos. Cristo Ahora Veo Café, un café de la más alta calidad, de grano fino. Bendiciones para todos, les habla su amiga y hermana Migdalia Torres, presidenta de Cristo Ahora Veo Café. Juan 8:32, como lo dice la palabra, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Cristo Ahora Veo Café, desde Puerto Rico al mundo, evangelizando hasta los confines de la tierra. Cristo Ahora Veo Café, de la finca a su taza. Estamos de regreso con nuestra amiga y hermana Ana María desde México. Ana María, nos estabas testificando del poderoso, la poderosa experiencia de las 3 etapas, de cómo el Señor te muestra de muerte a vida. Ahora me gustaría que le dijeras a nuestros televidentes qué está haciendo Ana María en México y lo que es lo ex LGBTQ, este movimiento que está ocurriendo ya con ustedes. Sí, bueno, es un ministerio que se llama ex-LGTB México. Es un ministerio de personas que Dios ha rescatado de la homosexualidad, del lesbianismo, del transexualismo, del transgenerismo y de todas estas diversidades sexuales que se han levantado, ¿no? Dios tiene el poder para rescatar y sanar y restaurar aún la peor vida que pueda estar ahí viviendo, ¿no? En ese mundo de mentiras, la verdad nos ha hecho libres. Y la verdad es Jesucristo. Entonces, ex-LGTB México Dios ha levantado este ministerio. Recientemente hicimos nuestra primer marcha ex-LGTB México. Fue el 6 de agosto de este año y fue de mucha bendición, porque increíblemente la marcha se hizo del Ángel de la Independencia aquí en Reforma hacia la CONAPRED, Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación. Y en la zona rosa, que es donde está el Ángel ahí en Reforma de Ciudad de México, está la mayoría de los antros gay. Entonces, obviamente, hubo muchos homosexuales que se acercaron a nosotros para preguntarnos qué éramos, qué estábamos haciendo, y ahí tuvimos la oportunidad de compartirles el Evangelio. Quiero decirles que sí se acercaron muchos homosexuales, pero en buen plan. Ninguno, absolutamente ninguno, nos atacó, ninguno se burló, sino que estuvieron abiertos a escuchar el mensaje de salvación. Entonces, para nosotros fue algo muy impresionante, porque esta primer marcha fue una visión de Dios. Dios nos dio esa visión de que si marchábamos como ex-LGTB México, Dios le iba a enseñar a la gente, al movimiento LGBT, que Él no los había diseñado así, que Él no los había creado como homosexuales, y que sí había esperanza para salir de ese mundo de la homosexualidad, del lesbianismo, etc. Entonces, nosotros giramos un documento a la CONAPRED. ¿Para qué? Para que se respeten nuestros derechos, para decir y gritarle al mundo que somos la nueva diversidad.
Si ellos se van a manejar así, nosotros nos vamos a manejar con su propio lenguaje y les vamos a decir que hay esperanza y que se nos tienen que respetar nuestros derechos como seres humanos, nuestra libertad religiosa, de expresar un credo, de expresar que creemos en Dios y que ha sido Dios y solo Dios, a través del Espíritu Santo, que nos ha cambiado y nos ha transformado y nos ha dado nueva vida y vida en abundancia. Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí en México, XLGTB en México, además de dar consejería, además de dar algunas capacitaciones, de hacer congresos. Hicimos nuestro primer congreso recientemente y ha sido Dios llevando a XLGTB en México para que lo conozca el mundo y que vean lo que Dios hace Amén. en México y en otras naciones. Amén. Ana María, el espacio que tienes en las redes sociales de Facebook, porque ahí estás como moderadora entrevistando a varias personas que testifican de dónde Dios los sacó. ¿Eso tú lo haces todos los jueves? Así es, hago todos los jueves, es un programa de entrevistas. Entrevistamos a mucha gente de diversas partes del mundo, de diversos países, y hablan, ¿no?, de cómo Dios les ha rescatado de la homosexualidad, del lesbianismo y de todas estas variantes sexuales que han inventado, porque ahora han abarcado de la A a la Z, ¿no? Ya no se sabe cuántos géneros son ahora, entonces ya, no importa. Ya yo, mira, Ana María, ya yo no sé ni cuántas letras tiene ya. Exactamente. Entonces, no importa las letras que tenga, Dios es poderoso para rescatar y salvar ese tipo de vidas, ¿no? Claro. Y pueden ver ahí en redes sociales, en Facebook, en XLGTB México, nuestras entrevistas y aprender de ahí y ver que realmente son testimonios reales, genuinos, de un Dios vivo, de un Dios que transforma. Amén. Entonces ahí estamos en todas las redes sociales, también estamos en TikTok, en YouTube, en Instagram, en Twitter, etcétera. Amén. Otra herramienta que le quiero presentar a los televidentes de Cristo Ahora Veo a nivel internacional es este libro que salió apenas hace un mes, 2 meses, y es del hermano y pastor Julio César Santana, que vive en la República Dominicana, en Santo Domingo, en la capital. Este libro se llama El proceso de un ex homosexual. Aquí usted puede ver varios testimonios y el primero obviamente es el mío, ¿verdad? Donde dice ahí claramente cómo Dios no tan solamente me saca también de las garras del lesbianismo, sino cómo permanecer caminando en la verdad que es Cristo. Así que aquí usted tiene una buena herramienta. Ana María, ahora mismo ustedes están trabajando con lo que es el ministerio, ¿verdad? Alcanzando las almas allá en México. Y yo les invito a todos los que nos están viendo que comparte esta transmisión y que así como el Señor lo hizo con Ana María allá en México, también lo hace, no importa dónde se encuentre su familiar. Ana María, ¿qué tendrías que decirle a estas personas, verdad, a los familiares, hermanos cristianos que tienen esa preocupación gigantesca con los hijos en las casas? Sí, afortunadamente también tenemos grupos para papás, para padres de hijos gays, ¿no? Porque a veces ellos no entienden qué fue lo que pasó, no entienden en qué pudieron haber fallado, muchas veces se sienten culpables, muchas veces se sienten responsables de que un hijo o una hija haya tomado ese tipo de decisión, pero hay material suficiente y hay libros para que ellos, los papás, puedan leer y entender la atracción al mismo sexo de cada uno de sus hijos e hijas, ¿no? Y entender por qué se fueron hacia ese mundo, y ellos también restaurarse como matrimonio, restaurarse como personas, como papás, como mamás. También existe esa restauración en ellos para que puedan entender de dónde surgió y que muchas veces no es el hecho de que el padre o la madre haya dañado a su hijo o hija de manera voluntaria, sino que a veces es muy inconsciente, ¿no? Porque qué padre o qué madre realmente que ama a su hijo quiere dañarlo de ninguna manera. Entonces hay mucho material para esos padres, para esas madres, para que puedan entender y puedan comprender que la mayoría de ellos no han tenido responsabilidad o culpa en ello, ¿no? Y puedan descansar y vivir en paz y seguir orando por esos hijos pródigos, que en algún momento Dios los va a alcanzar, pero tienen que restaurarse también como papás, como matrimonio y como madres. Amén. Ana María, jóvenes
jóvenes, que el gobierno apoya económicamente, financieramente, para que se cambien el sexo, para que se quiten las nenas, se quiten los senos, los varones hagan y deshagan con su cuerpo, que tienes que decirle a los jóvenes que están siendo tentados por el infierno, porque tenemos, por ejemplo, al pastor Roberto Santomé. Qué mejor ejemplo que el testimonio de él tan contundente. ¿Qué tienes que decirle a estos jóvenes? Sí, pues lo que yo les puedo decir es que esta es una situación a nivel mundial, ya se volvió una situación a nivel mundial. Aquí en México, no sé si en otros países, pero ya le llamamos la dictadura de género, ¿no? Porque es realmente una imposición que les están llevando a los pequeñitos, a los adolescentes y a los jóvenes, que son los más vulnerables para caer y creer la mentira. Ahora, esto de mutilarse miembros sanos, pues es eso, es una mutilación de un miembro sano, no es la mutilación de un miembro enfermo, no es la mutilación de senos que estén enfermos, están sanos. Lo mismo que el pene, la vagina, son miembros que están sanos, pero que esta gente los está llevando a mutilarse, porque es eso, no hay ningún cambio de sexo como tal, es una mutilación, y entonces estos jóvenes están creyéndose esa mentira y están dañando sus propios cuerpos, porque además esto se ha vuelto un negocio millonario, porque van a seguir usando de por vida, tubitos de ensayo, cremas, no sé, lociones, desinfectantes, mil cosas más para poder seguir viéndose como algo que no son. Entonces esto es un negocio multimillonario y no se están percatando de ello. Ajá. Nada más están creyendo la mentira que les están diciendo, que tú te puedes operar, que te puedes deshacer de tus miembros sanos, y eso no es cierto, porque es un negocio. A lo mejor el gobierno te regala la operación, pero todo lo demás durante toda tu vida, eso lo tienes que adquirir, lo tienes que comprar, y cuesta carísimo. No es cualquier cosa que tengas que ir a comprar en la tienda de la esquina o en la farmacia de esquina. Porque hay centros especializados para vender todo ese tipo de cosas. Y sale caro. Definitivamente hay que continuar orando, ayunando, buscando presencia para que el Señor nos llene a nosotros, ¿verdad? En este caso, que somos los vasos, el instrumento llamado para este tiempo. Como me decía el Señor hace poco, como Moisés te he preservado para este tiempo. Para este tiempo Dios levantó una Ana María en México, una Migdalia Torres en Puerto Rico, para decirle, es mentira lo que el infierno te está diciendo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el agua que salta para vida eterna. Un basta ya, porque asimismo, como muchos se han mutilado el cuerpo, Cristo ha rasgado el velo de sus ojos y le ha hecho ver que ahora deben de testificar, porque si Dios te saca del homosexualismo, de la prostitución, de donde sea, no puedes callar. ¿Sabes por qué? Porque si tú callas, el Señor va a levantar 4, 5, 10 que van a testificar, y un día estaremos en la presencia del Señor diciendo, yo hice el trabajo, y el Señor dirá, entra, ven, estás aprobado. Pero sabemos que ese caso no va a ser el suyo, porque usted va a hablar y va a testificar de las grandezas del Señor. Ana María, ha sido un placer, un honor haber compartido contigo en este día. Gracias por aceptar la invitación, gracias por ser voz en medio de este torbellino que tiene, mira, la pérdida, porque estamos en el Apocalipsis y Cristo ha iluminado el mundo y ha iluminado tu vida. Te bendigo y gracias una vez más. Gracias a ustedes, gracias Migdalia por este programa tan bello. Dios les bendiga y estamos para servirles. Amén, amén. Usted no se retire, vamos ahora a la palabra de bendición. Hola, Dios te bendiga. Quien te habla es el ministro profético Alexander Soto. Quiero dejarte con unas breves palabras que se encuentran en el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 19, donde Jehová le dice, yo haré pasar mi bien sobre tu rostro. Y yo quiero profetizarte en el día de hoy que Dios
pasará el bien sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu trabajo, sobre todo lo que estás produciendo. Hay un bien de Dios que se acerca para esta temporada, para tu vida. El bien de Dios te va a alcanzar, porque cuando el bien de Dios se activa sobre una persona que le ha sido fiel, que lo ha esperado, que ha aguantado todas las pruebas, créeme que Dios te sorprenderá y su bien será de noticias para muchas naciones que Dios te ha bendecido. Y recuerda que si Dios lo habló, Él lo hará. Antes de que lo pensaras, ya Dios lo había hecho. Dios te bendiga. Cristo Ahora Veo Café, un café de la más alta calidad, de grano fino. Bendiciones para todos, les habla su amiga y hermana Migdalia Torres, presidenta de Cristo Ahora Veo Café. Juan 8:32, como lo dice la palabra, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Cristo Ahora Veo Café, desde Puerto Rico al mundo, evangelizando hasta los confines de la tierra. Cristo Ahora Veo Café, de la finca a su taza. Usted sabe que algo hermoso tiene el Señor que siempre nos va a dirigir. Si usted nació y está en este tiempo viendo y escuchando este testimonio, sepa que usted es el instrumento que el Señor necesita para poder traer las almas a Cristo. No te calles, porque siempre el Señor va a levantar a otros para que hablemos de su grandeza, de que Él sí es el que rompe las cadenas. Que Dios te bendiga. Será hasta la próxima.